Victoria Aure, la abogada del pueblo. ¿Cómo le va? ¿Cómo andás, Juani? ¿Todo bien? Bien, muy bien. ¿Usted cómo le va? Bien. Bueno, acá, me trabajando alegro. para usted. ¿Trabajando para mí? Bueno, qué presión me metes. ¿Qué me preparaste para mí? No, para la audiencia, hablemos en serio. ¿Qué preparaste, Por supuesto. ¿qué preparaste Hoy, para esta hermosa audiencia hoy? Perfecto. Hoy para nuestra audiencia y para reflexionar y charlar un poquito entre nosotros, quería hablar del derecho constitucional de la libertad de expresión. Ajá. Y el puntapié para hablar de esto fue en realidad la situación que se está dando en los medios de comunicación, sobre todo no con esta periodista Viviana Canosa, que ha tenido ya varias intervenciones poco agradables o poco pertinentes con respecto a la pandemia que estamos viviendo y al tratamiento de la enfermedad del COVID-19 Sí. y las vacunas y demás, ¿no? Hace un par de días en su programa el farmacéutico, que algunos le dicen referente, pero yo no sabría cómo poder entender que una persona que se dice farmacéutica puede ser referente del resto de los farmacéuticos si no cree en la capacidad que tienen las vacunas de contrarrestar el COVID-19, ¿no? Ahí, perdóname que haga un paréntesis, Vicky, no te quiero contradecir. Es Dale. cierto que él habló en contra de la efectividad de las vacunas, pero a la vez, junto a Patricia Bullrich, él fomenta esto de que uno se pueda vacunar en las farmacias. Entonces, ahí también hay un doble discurso y una intención manifiesta de decir cosas que no son las que uno piensa, me parece. Sí, tal cual, la cuestión económica ante todo. Seguramente si está de acuerdo con Patricia Bullrich, entonces también hará lobby por la Pfizer y estará en contra del resto de las vacunas, ¿no? Pero en el fondo de lo que estamos hablando es de el ejercicio de la libertad de expresión, pero que se colisiona con otro derecho fundamental que es la salud pública. Porque siempre, cuando hablamos de derechos, ningún derecho es absoluto, sino que está en relación con los derechos de los demás y se limitan unos a otros, ¿verdad? Exactamente, por eso yo quería leer el artículo 14 de nuestra Constitución Nacional. Bien. Que versa en lo siguiente: todos los habitantes de la nación gozan de los siguientes derechos conforme a las leyes que reglamenten su ejercicio, a saber, de trabajar y ejercer toda industria lícita, de navegar y comerciar, de peticionar a las autoridades, de entrar, permanecer, transitar y salir del territorio argentino, de publicar sus ideas por la prensa sin censura previa, de usar y disponer de su propiedad, de asociarse con fines útiles y de profesar libremente su culto, de enseñar y aprender. Ajá. Y como hemos dicho varias veces ya en nuestra columna, nosotros tenemos un sistema nacional de derecho y un sistema internacional, interamericano de derechos humanos, y por otro lado tenemos, en este sentido digo, tenemos la Convención Internacional, la Convención Interamericana de Derechos Humanos, y el artículo 13 habla de la libertad de pensamiento y de expresión. Ajá. Y es un poco más extenso que el artículo de nuestra Constitución y dice lo siguiente: toda persona tiene derecho a la libertad de pensamiento y de expresión. Este derecho comprende la libertad de buscar, recibir y difundir informaciones e ideas de toda índole, Sí. sin consideración de fronteras, ya sea oralmente, por escrito o en forma impresa o artística, o por cualquier otro procedimiento de su elección. El ejercicio del derecho previsto en el inciso precedente no puede estar sujeto a previa censura, sino a responsabilidades ulteriores, las que deben estar expresamente fijadas por la ley y ser necesarios para asegurar el respeto a los derechos o la reputación de los demás, la protección de la seguridad nacional, el orden público o la salud o la moral pública. No se puede restringir el derecho de expresión por vías o medios indirectos, tales como el abuso de controles oficiales o particulares, de papel para periódicos, de frecuencias radioeléctricas o de encenderes y aparatos usados en la difusión de información o por cualesquiera otro medio encaminado a impedir la comunicación y la circulación de ideas y opiniones. Después habla de los espectáculos públicos. Y finaliza diciendo que estará prohibida por ley toda propaganda en favor de la guerra y toda apología del odio nacional, racial o religioso que constituya incitación a la violencia o cualquier otra acción ilegal similar contra cualquier persona o grupo de personas por ningún motivo, inclusive los de raza, color, religión, idioma u origen nacional. Esto es como para reforzar un poco lo que vos bien decías, que ningún derecho es absoluto. Y que la misma Constitución dice que se reglamentará el ejercicio de estos derechos
está incluida la libertad de expresión, que también podemos hablar de un género dentro de la especie de libertad de expresión, Ajá. que es la libertad de prensa, ¿no? Claro, que, claro, sí, sí. Que la definimos como la facultad que tiene toda persona de expresarse a través de los medios de difusión, y sigue siendo la condición sine qua non para poder ejercer ese derecho, que no haya una censura previa y que haya libertad de expresión. Bien. Pero, como venimos diciendo, nosotros tenemos una ley de servicios audiovisuales mediante la cual se regula esta libertad de prensa, digamos, Sí. que crea su autoridad de aplicación, que es el ENACOM, y que también crea la Defensoría del Público. Sí. En esa ley de servicios audiovisuales hay un artículo, el artículo 70, que estipula sanciones que pueden ser aplicadas por la autoridad de aplicación a aquellos licenciatarios que den información falsa o puedan dar algún tipo de información que ponga en riesgo la salud o la vida de las personas. Ajá. Como sabemos, no se puede sancionar a alguien que se expresa en los medios de comunicación con una mentira. Eso no es sancionable, pero sí es Claro. sancionable, como bien dice la Convención Interamericana de Derechos Humanos, que está a la misma altura que nuestra Constitución Nacional, Ujú. y que eso es lo que toma esta Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual, que se está poniendo en riesgo la salud de la población porque estamos en el medio de una pandemia. Entonces, la desinformación que surge a través de los medios de comunicación, a través de estas personas puntuales con respecto a la eficiencia de la vacuna, la eficiencia de los tratamientos, en decir que no se ponga la vacuna sino que coma de un modo más sano, o el tomar el cloruro de sodio o esa especie de lavandina De cloro. de Dióxido de cloro. dióxido de cloro. La química no es lo tuyo, Vicky, aclaremos. No, por eso me dediqué a la abogacía. Bien, bien. Pero bueno, son cuestiones que si bien se permite a través de la libertad de expresión, cada uno tiene que hacerse cargo de lo que dice, y esas consecuencias que dañan a otro derecho como es la salud y la salud pública, y en este contexto extraordinario, esas cuestiones sí pueden ser sancionadas e inclusive pueden ser judicializadas, y esa es la jurisprudencia que también tiene nuestra Corte Nacional. Hay un caso Campillay donde se obliga a los diarios Crónica y Popular y La Razón a indemnizar por daño moral a una persona a quien ellos difundieron un montón de acusaciones y de hechos delictivos que se le inculpaban a esta persona, y posteriormente esa persona fue sobreseída por la justicia. Ajá. Entonces él los demanda a estos diarios por la difamación que hicieron sobre su persona. Entonces lo que dice la Corte está perfecto, ellos no se puede ejercer una censura previa, pero cuando se dañan otros derechos pueden tener consecuencias y tienen que ser responsables de esas consecuencias quienes ejercen su derecho constitucional de la libertad de expresión y la libertad de prensa en este caso específico. Perfecto. Bueno, el ENACOM se pronunció en estas circunstancias del programa de Viviana Canosa, sobre todo teniendo en cuenta que en ese mismo medio se había producido un hecho trágico, que fue la muerte de Mauro Viale por COVID-19. Ujú. Como todos sabemos, él se había puesto la vacuna, pero ya venía con la enfermedad de una manera previa y asintomática, y se desencadenó en los últimos días de su vida con mayor fuerza. Entonces también tiene que haber una consecuencia y tiene que haber una reflexión de parte de los dueños de esos medios de comunicación en relación a qué es lo que se está diciendo en sus lugares, no a modo de censura, sino a modo de tener responsabilidad y de tener lo único que le queda, el mayor caudal que tienen los periodistas y quien ejerce la comunicación, es la legitimidad, y es que la persona que está del otro lado confíe y cree en lo que vos estás diciendo. Ante estos hechos creo que el mismo medio pierde legitimidad y pierde esa confianza de quienes estamos del otro lado, que formamos la audiencia, y eso también va en contra de lo que decimos que es la libertad de expresión y la libertad de prensa, porque se terminan mezclando un montón de cuestiones. Bien, comprendo.
Un tema que es recurrente, digamos, el de la libertad de expresión. Sale siempre, ¿no? Esto de la censura y pienso, ¿no? Cada vez que el gobierno trata de tomar cartas en el asunto con algún tipo de situación que tiene que ver con los medios hegemónicos, todos tenemos bastante fresco esto del enfrentamiento que fue en el contexto de la aplicación de la ley de medios con Clarín y las barrabasadas que uno veía ya sea en el diario o en los medios del grupo. Es recordable la etapa esa hablando sobre Máximo Egarré y las cuentas offshore, seguramente recordarás. Sí, tal cual. Por un lado, la libertad de expresión es uno de los derechos que hace, que nos da cuenta de una mejor manera que realmente estamos viviendo en una democracia, ¿no? Porque que cada quien pueda decir lo que piensa y que el Estado no te censure, no te lleve preso, no te cobre una multa simplemente por expresar un pensamiento acorde a una ideología, denota el grado de democracia en ese sentido que se vive en un país. Pero por el otro lado no podemos dejar de unir lo que vos estás diciendo con la cuestión del lawfare. Bien, de hecho vos esta pregunta se la hiciste a Aníbal Fernández hoy en la entrevista federal. Me estuviste escuchando. Claro, por supuesto. Muy bien. Y bueno, ahí sí, eso empieza a jugar otra cuestión que va más allá de la libertad de expresión en estos casos. Claro. Sí. Sin embargo, también hay una cuestión de cómo comunican los gobiernos que va más allá, tiene que ir un poco más allá de cómo un medio de comunicación puede desmechar o desmenuzar esa comunicación oficial. Claro. Sí, la verdad que el tema de los medios es súper complejo. Está la expresión cuarto poder en relación a los tres poderes que hacen a una república, que es el sistema de gobierno que tenemos, pero ese cuarto poder no está reglamentado en la Constitución. E incluso cada vez que se lo quiere regular de alguna manera, se blande la Constitución para decir que es anticonstitucional porque afecta la libertad de expresión. Y sin embargo, los medios van ganando más y más fuerza y más poder y más dominio sobre la democracia. Y sobre eso tenía que ver, ¿no?, la pregunta que yo le hacía. Yo mañana te acuso a vos al aire de cualquier cosa, Vicky, ¿no? Por ahí en 3 años vos sos sobreseída o se descarta la investigación o lo que sea, ¿no? Vos no sos penada. Pero después, si yo como comunicador o quien sea tengo una gran capacidad comunicacional, es más posible que sean menos personas las que se enteren de tu sobreseimiento, de que todo ese proceso en la que se te señaló como delincuente. Y también vos lo verás que cuando hay estas causas de corrupción, ¿no?, se hace hincapié una y otra vez, pero después hay un sobreseimiento y suele salir en chiquito en algunos medios hegemónicos, o no se habla, o se habla de que hubo presiones a la justicia, o se generan suspicacias como esta, ¿no?, donde justo a 5 años de la indagatoria de Cristina por la causa dólar futuro, justo ese día la sobreseen. Son llamativas. Hay una diferencia igual con respecto a lo que puede ser la acusación a través de un medio de comunicación a una ciudadana común y corriente con la acusación a funcionarios públicos. Para proteger la cuestión de la libertad de expresión y esta cuestión de que no se ejerza censura previa, hay una doctrina que se llama de la real malicia, donde cuando quienes son la otra parte, las víctimas de estas acusaciones, que ejercen funciones públicas, son funcionarios o una persona privada pero que se encuentra involucrada en hechos públicos, pesa sobre ellas la prueba de comprobar que hubo una intención, es decir, hubo un dolo, una culpa grave o una mala fe al momento de publicar y de replicar esas noticias. Hay una protección distinta para el ciudadano de a pie que para quienes tienen mayores responsabilidades por estar a cargo de la función pública. Esa cuestión también es importante de destacar. Sin embargo, sí, en los hechos pasa lo que vos decís, hay que ver cómo accionan también desde lo jurídico en esta cuestión específica de los medios de comunicación, las personas que han sido víctimas del lawfare. Pero bueno, vos hablabas de la prensa como el cuarto poder, que no está regulado en la Constitución, y
sin duda es así, pero si lo tenemos que comparar con alguno de los otros tres poderes, a mí, por lo menos, me resulta muy similar al Poder Judicial, donde quienes llevan adelante ese ejercicio del cuarto poder no son elegidos por la ciudadanía, claro. más allá de, sí, te consumo, te miro, te doy rating, te compro el diario, te miro por la plataforma digital, son 3 o 4 los quienes ejercen el monopolio o el oligopolio claro. de los medios de comunicación. Entonces no hay una verdadera elección a la hora de encontrar la información, y reaccionan de esa manera, ¿no? Porque cuando también se quiso modificar la estructura judicial, el mismo sistema dijo que eso era inconstitucional. Claro. Sí, es un tema que tiene muchas complejidades, pero me parece que en todo esto del lawfare, y especialmente en estos dos polos que son los medios y la justicia, como que a nuestro sistema actual de gobierno le falta hacer algo de sintonía fina para que no se den ciertas trampas en el sistema, me parece. Sí, y de hecho es un poco como la cuestión de lo que ha salido, lo que siempre sabemos es que el capitalismo genera inequidades e injusticias y demás. Con la pandemia eso se pone en relevancia. Pero el capitalismo que se ejerce, por ejemplo, en Estados Unidos, en Gran Bretaña, en los países que dominan el mundo, es un capitalismo real, en donde la competencia es libre. En la Argentina no hay tal competencia, porque como decíamos, hay monopolios, hay oligopolios. Entonces también el contralor de esas cuestiones por parte de las mismas industrias es más difícil, porque, claro, por ejemplo, el papel prensa está manejado por Clarín y La Nación, y el acceso al papel para poder publicar, más allá de que vivamos en un mundo hiper tecnologizado, sigue siendo de ellos. Y por ejemplo, la BBC puso como un contador de las denuncias que ellos iban recibiendo del público que creía que estaba informando mal, creo que era sobre la muerte del marido de la reina Isabel, o de alguna cuestión del COVID-19. Y esas cosas son impensadas en la Argentina. Un propio medio recibiendo denuncias y haciéndose cargo de las denuncias que recibe de su propia audiencia, creo que nunca lo vamos a llegar a ver. No. La verdad que eso sería ciencia ficción o periodismo ficción en nuestro país. La verdad que son montones de cosas sobre las que hay que reflexionar en este tema tan agudo, y me quedo con esto que vos decís, ¿no? Nosotros no vivimos en un sistema plenamente capitalista, con todas las críticas que uno tiene para con el capitalismo, justamente porque falta esta libre competencia. Y me gustaría, para cerrar, no sé si vos tenés algo más que decir luego, pero yo personalmente quería cerrar recordando el caso de Microsoft, de Bill Gates, que él tenía su mega empresa que, aparte del sistema operativo, te daba el navegador a internet, y la justicia de Estados Unidos le ordenó que no podía hacer eso porque era monopolio. Bueno, y acá es totalmente imposible aplicar ese tipo de... Bueno, el artículo de la desinversión de la ley de medios fue imposible, esto, lograr que Grupo Clarín, un grupo que tiene algo así como el 60% de los medios de la Argentina, que se desprenda de algunos con este plan de adecuación en 5 medios, se tenía que... Bueno, no pasó nada, yo realmente lo veo muy difícil que pase eso, a mí es un tema que me preocupa muchísimo, y pasan los años, aumenta la tecnología, aumenta la concentración de capital y de capital tecnológico, y los medios concentrados van teniendo más poder. Sí, tal cual, pero bueno, yo también quería recalcar en esta columna esta cuestión de que ningún derecho es absoluto, que la misma Constitución dice que se reglamentan, y el derecho específico acá de la libertad de expresión colisiona con la salud pública, y si bien todos estamos de acuerdo y es sano que no haya una censura previa, ¿no? la estaríamos denunciando y quejándonos, por supuesto. Saber que cuando se ponderan dos derechos y hay uno que pesa un poquito más sobre esa libertad de expresión, hay consecuencias y pueden ser judiciables y pueden ser sancionadas, así que también esperemos que se llame a la reflexión de quienes tienen la responsabilidad en un momento tan crítico de comunicar, de que tomen realmente
la responsabilidad histórica en la que están inmersos. Concuerdo, ojalá así sea. Vicky, muchísimas gracias por tu columna Derechos y Derecho.